Mi hijo dejó de reconocerme un martes por la noche. Yo estaba preparando la cena. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Me di vuelta para saludarlo y me miró con unos ojos que no eran los suyos. «¿Quién eres tú?», me preguntó. No con curiosidad, no con confusión, con asco, como si yo fuera algo repugnante, algo que no debería existir. Y entonces sonrió. Pero la boca se le abrió demasiado, mucho más de lo que una boca humana debería abrirse. Y yo supe que mi hijo ya no estaba solo dentro de su propio cuerpo. Muy buenas noches. Bienvenidos a las noches. Lo que van a escuchar es el testimonio de Patricia Robles, de Buenos Aires, Argentina. Me contactó hace 3 meses, desesperada por contar lo que le pasó a su familia, por advertir a otros. Esta historia contiene descripciones de eventos perturbadores, violencia, cambios físicos inexplicables. Si son impresionables, si hay niños cerca, por favor, dejen de escuchar, porque hay cosas en este mundo, cosas que pueden entrar, pueden tomar, pueden quedarse, y una vez adentro, no quieren irse. Tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Patricia y su familia se mudaron a esa casa en julio de 2024. Era una casa vieja en San Telmo, un barrio antiguo de Buenos Aires. Tenía más de 100 años. Pisos de madera que crujían, ventanas altas con postigos de hierro y un sótano. ¡Ah! El sótano. El dueño anterior, un señor mayor que prácticamente huyó cuando aceptaron su oferta, les dijo algo extraño al entregarles las llaves. «No bajen al sótano después del anochecer», dijo. «Nunca después del anochecer». Patricia pensó que era una broma, una forma rara de despedirse, pero el hombre la miró a los ojos, con una seriedad que la heló, y repitió: «Nunca después del anochecer». Y luego se fue, sin más explicaciones. La familia de Patricia era normal. Su esposo Javier, ingeniero, su hijo Tomás, 16 años, estudiante de secundaria, y su hija menor, Lucía, de 8 años. El sótano era grande, húmedo, con ese olor a tierra y humedad antigua. Las paredes eran de piedra. En un rincón había una puerta de metal oxidada, cerrada con un candado viejo que nadie tenía la llave. «¿Qué habrá ahí atrás?», preguntó Tomás el primer día que bajaron. «Nada importante», respondió Javier. «Probablemente solo tuberías viejas o almacenamiento». Decidieron usar el sótano para guardar cajas, cosas que no necesitaban a diario. Lo típico. Durante las primeras 2 semanas, todo fue normal. Se instalaron, pintaron, decoraron. La casa era hermosa, luminosa durante el día, con esos techos altos que hacen eco cuando hablas. Pero Patricia notó algo. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, sentía un frío. No era el aire acondicionado, no era una corriente, era algo más, como si el frío viniera de abajo, como si el sótano exhalara. Y por las noches, a veces escuchaba ruidos, como si algo pesado se arrastrara, como si algo raspara contra la puerta de metal. «Son las cañerías viejas», decía Javier. «Es una casa antigua, hace ruidos», pero Patricia no estaba tan segura. Fue Tomás quien bajó primero, solo, después del anochecer. Patricia no se dio cuenta hasta que escuchó el grito, un grito agudo, de pánico puro. Venía del sótano, corrió escaleras abajo. Javier llegó segundos después. Encontraron a Tomás al pie de las escaleras, temblando, mirando hacia la puerta de metal al fondo del sótano. «¿Qué pasó?». Patricia lo abrazó. «¿Estás bien?». «La puerta», susurró Tomás. «La puerta de metal se estaba abriendo». «¿Qué?». «Se estaba abriendo sola.
El candado seguía puesto, pero la puerta se empujaba desde adentro, y escuché algo. ¿Qué escuchaste? Tomás la miró con ojos llenos de terror. Risas. Alguien riéndose del otro lado. Javier revisó la puerta. El candado seguía intacto. La puerta cerrada. No había señales de que alguien la hubiera tocado. Fue tu imaginación, dijo. O tal vez un sueño. ¿Estabas dormido cuando bajaste? Pero Tomás insistía. No estaba dormido. Había bajado porque escuchó que alguien lo llamaba. Su nombre. Una voz que sonaba como su abuelo muerto. Patricia sintió que algo en su estómago se retorcía. El abuelo de Tomás había muerto 2 años atrás, y Tomás había estado muy apegado a él. No vuelvas a bajar solo, le dijo Patricia, especialmente de noche. Pero el daño ya estaba hecho, porque esa noche Tomás cambió. No fue dramático, no fue obvio, pero Patricia lo notó. La forma en que la miraba, como si estuviera evaluándola, estudiándola, y a veces su expresión cambiaba, solo por un segundo, como si alguien más estuviera mirando a través de sus ojos. La semana siguiente fue una pesadilla lenta. Tomás dejó de ir a la escuela. Decía que le dolía la cabeza, que se sentía mareado. Patricia lo llevó al médico. Le hicieron análisis. Todo salió normal, pero él no estaba normal. Dejó de comer. Apenas bebía agua. Pasaba horas en su cuarto, con las luces apagadas, y cuando Patricia entraba, lo encontraba sentado en la cama, en la oscuridad, mirando la pared. «Tomás, ¿estás bien?» Él no respondía de inmediato, y cuando lo hacía, su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. «Estoy escuchando», decía. «¿Escuchando qué?» «Las voces. Me están enseñando cosas». Patricia sintió que el miedo se arraigaba en su pecho. Llamó a un psicólogo. El psicólogo sugirió que Tomás estaba pasando por estrés, el cambio de casa, adolescencia, nada alarmante, pero entonces empezaron los rasguños. Patricia los notó una mañana. Tomás estaba desayunando. Bueno, sentado frente al desayuno que no comía, y sus brazos tenían marcas, líneas rojas, profundas, como si alguien o algo lo hubiera arañado. «¿Qué te pasó?», preguntó alarmada. Tomás miró los rasguños como si los viera por primera vez. «No sé», dijo, y sonrió. «Tal vez me rasguñé dormido». Pero había algo en esa sonrisa, algo que no era Tomás, algo que se divertía con la situación. Esa noche, Lucía, la hija menor, entró al cuarto de Patricia llorando. «Mami, Tomás está hablando solo». «¿Qué?» «Lo escuché, está en su cuarto, hablando con alguien, pero no hay nadie más ahí». Patricia fue a investigar. Se paró frente a la puerta del cuarto de Tomás y escuchó voces, 2 voces. Una era claramente Tomás, pero la otra era más grave, áspera, como si alguien con la garganta dañada intentara hablar. Y hablaba en un idioma que Patricia no reconocía, palabras que sonaban antiguas, retorcidas, y Tomás le respondía, en español, como si estuviera teniendo una conversación normal. Patricia abrió la puerta de golpe. Tomás estaba solo, sentado en el suelo, en el centro de su habitación, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados. «Tomás», dijo Patricia, su voz temblando. «¿Con quién hablabas?» Tomás abrió los ojos y Patricia vio... No eran sus ojos. El color era el mismo, marrón, pero la forma en que la miraban, la profundidad detrás de ellos, era como mirar un pozo sin fondo. «Con mi amigo», dijo Tomás. Su voz sonaba normal, casi alegre. «Vive en el sótano, detrás de la puerta. Dice que ha estado esperando mucho tiempo. Dice que finalmente alguien lo escuchó». Patricia sintió que sus piernas cedían. «Tomás, no hay nadie en el sótano». «Sí hay», respondió él, y su sonrisa se ensanchó.
y quiere conocerte. A la noche siguiente, todo explotó. Patricia y Javier estaban en la sala, discutiendo qué hacer. Si llevar a Tomás a un hospital psiquiátrico, si llamar a un sacerdote, si huir de esa maldita casa. Y entonces escucharon el ruido, un golpe, fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Venía del piso de arriba, del cuarto de Tomás. Subieron corriendo. La puerta estaba cerrada con llave. Desde adentro. ¡Tomás!, gritó Patricia. ¡Abre la puerta! Silencio. Y luego, una risa. Pero no era la risa de Tomás. Era algo más. Algo que hacía que el sonido rebotara en las paredes. Múltiple. Como si varias gargantas rieran al mismo tiempo. Javier pateó la puerta. Una vez. 2 veces. A la tercera, cedió. Y lo que vieron, Tomás estaba en el techo. No colgando, no trepado, parado, en el techo, con la cabeza hacia abajo, mirándolos, sus ojos completamente negros, sin blanco, solo negro, como pozos, y sonreía con esa sonrisa imposible, los labios estirados hasta casi las orejas. «Hola, mamá», dijo, pero no era su voz, era esa otra voz, la grave, la áspera. «¿Querías conocerme?» Patricia no podía moverse. No podía respirar, solo podía mirar a su hijo, su bebé, convertido en algo, otra cosa. Tomás, o lo que fuera que estaba dentro de Tomás, se dejó caer del techo, aterrizó en el suelo con un sonido húmedo. Sus rodillas se doblaron en ángulos imposibles, pero se enderezó, lentamente. «No tengan miedo», dijo, caminando hacia ellos. «Solo quiero quedarme. Este cuerpo es perfecto, joven, fuerte. He esperado tanto tiempo en esa oscuridad, detrás de esa puerta». «Sal de mi hijo», susurró Patricia. «Por favor, sal de él». La criatura dentro de Tomás inclinó la cabeza, como un perro confundido. «¿Por qué?» «Él me invitó. Él bajó. Él escuchó. Él abrió la puerta». «La puerta estaba cerrada», dijo Javier, su voz temblorosa. «No esa puerta», respondió la criatura, «la de adentro, la que todos tienen, la que separa su mente de todo lo demás. Él la abrió y yo entré». Tomás, su cuerpo, se movía de forma extraña, como si no estuviera acostumbrado a caminar, como un títere con hilos mal puestos. Se acercó al espejo en la pared, se miró, estudió su reflejo. «Es interesante esto de tener carne», dijo, «sentir, esto que llaman hambre». Y entonces se dio vuelta hacia Lucía, la niña pequeña que se había escondido detrás de Patricia. «Niña», dijo la criatura, «tú también puedes escuchar, ¿verdad? Siento tu apertura. Tú también tienes la puerta entreabierta». «No te acerques a ella», gritó Patricia, colocándose entre la criatura y su hija. La cosa dentro de Tomás se rió, y de su boca salió algo, como humo negro, espeso, que olía a tierra mojada y carne podrida. «No puedes protegerla», dijo. «Nadie puede. Una vez que escuchas, una vez que respondes, es solo cuestión de tiempo». Y entonces, Tomás, el verdadero Tomás, el que Patricia conocía, apareció por un segundo. Sus ojos volvieron a ser marrones, su cara se contorsionó en dolor y terror. «Mamá», susurró. «Mamá, no puedo sacarlo. Está dentro de mi cabeza, en todos mis pensamientos, tomando todo. Yo. Y luego volvió. Lo negro en los ojos, la sonrisa imposible. «Ah», dijo la criatura, «todavía pelea. Qué adorable. Pero se cansará. Todos se cansan». Patricia no sabía qué hacer. Los médicos no ayudarían. La policía pensaría que estaba loca. Pero tenía que hacer algo. Llamó a la única persona que se le ocurrió. Padre Miguel, un sacerdote viejo que conocía de la iglesia del barrio. Le contó todo. Esperaba que le colgara, que pensara que estaba demente. Pero el padre Miguel solo dijo:
Estaré ahí en 30 minutos. No lo dejen solo. No importa lo que diga o haga, no lo dejen solo. El padre llegó con otro sacerdote más joven. Traían una Biblia, agua bendita y algo más, algo en una caja de madera que no mostraron. Cuando vieron a Tomás, la forma en que se movía, la forma en que los miraba, el sacerdote joven se santiguó 3 veces. Es una posesión completa, murmuró el padre Miguel. No he visto una así en décadas. Comenzaron el ritual, el exorcismo. Patricia no va a hablar mucho sobre lo que pasó durante las siguientes 8 horas. Dice que fue indescriptible. Las cosas que vio, las cosas que escuchó. Pero me contó algunos detalles. Tomás, la criatura, habló en lenguas muertas. Idiomas que no deberían existir. Su voz cambiaba. A veces eran 3 voces al mismo tiempo. A veces era una voz tan profunda que hacía vibrar las ventanas. El cuerpo de Tomás se contorsionaba. Sus articulaciones se doblaban en direcciones imposibles, huesos crujiendo, piel estirándose. Y la cosa sabía cosas. Secretos. De Patricia, de Javier. Cosas que nadie más sabía. Cosas que habían hecho, pensado, deseado. Todo expuesto. Todo gritado, todo usado como arma. Los cuadros en las paredes se caían, las bombillas explotaban, la temperatura caía tanto que podían ver su propio aliento. Y en el punto más alto del ritual, cuando el padre Miguel gritaba las últimas palabras de expulsión, Tomás levitó. No fue sutil, no fue lento, simplemente se elevó. Su cuerpo flotando a 1,5 metros del suelo. La cabeza echada hacia atrás, la boca abierta tan grande que parecía que la mandíbula se dislocaba. Y de esa boca salió un grito. No era humano, era el sonido de algo antiguo, algo que había estado atrapado, furioso, hambriento, el sonido de 100 voces gritando en agonía. Y luego, Tomás cayó, golpeó el suelo, inmóvil. Los sacerdotes corrieron hacia él. Patricia gritó, pero entonces Tomás tosió, abrió los ojos, sus ojos, marrones, normales, llenos de lágrimas. «¿Mamá?», susurró. ¿Qué pasó? Tomás no recuerda mucho de lo que pasó. Dice que es como un sueño borroso. Voces, oscuridad, una sensación de estar atrapado en su propio cuerpo mientras algo más lo controlaba. Los médicos lo revisaron después. Físicamente estaba bien, excepto por las marcas, rasguños profundos en su espalda, formando palabras, símbolos que nadie pudo identificar. La familia se mudó una semana después. Dejaron la casa, dejaron todo dentro. Solo tomaron lo esencial y se fueron. Patricia contactó al dueño anterior, le contó lo que había pasado. El hombre lloró por teléfono. «Traté de advertirles», dijo. «Mi hijo le pasó lo mismo hace 5 años. Nunca fue el mismo después. Se quitó la vida 6 meses más tarde. Dejó una nota. Decía que todavía lo escuchaba, que nunca se había ido completamente». Y entonces Patricia entendió. La puerta del sótano, lo que estaba detrás, no era algo atrapado ahí por accidente, había sido encerrado deliberadamente hace mucho tiempo, y alguien, cada generación, rompía el sello, abría la puerta, dejaba entrar a la cosa. El padre Miguel le explicó después: hay lugares en el mundo, lugares donde el velo es delgado, donde cosas del otro lado pueden filtrarse, y esa casa, ese sótano, era uno de esos lugares. «Lo encerramos de nuevo en su hijo», dijo el padre, «pero no lo destruimos, no podemos destruirlo, solo podemos mantenerlo contenido y esperar que nadie más abra la puerta». Han pasado 4 meses. Tomás está mejor, va a terapia, está volviendo a la escuela, sonríe de nuevo, habla, parece normal. Pero Patricia nota cosas, pequeñas cosas. A veces
Cuando Tomás cree que nadie lo mira, su expresión cambia, solo por un segundo, y sus ojos se oscurecen, no completamente negro, pero casi. Y a veces, por las noches, Patricia lo escucha, hablando solo en su cuarto, muy bajito, como si estuviera susurrando, como si estuviera respondiendo a algo. Ella quiere creer que lo expulsaron completamente, que su hijo está limpio, libre. Pero hay momentos en que Tomás la mira y ella ve algo detrás de sus ojos, algo que sonríe, algo que espera. Y Patricia se pregunta si el exorcismo realmente funcionó, o si simplemente empujó a la cosa más profundo, donde nadie puede verla, donde puede esperar, paciente, creciendo, fortaleciéndose, esperando el momento perfecto para volver a tomar el control. La semana pasada, Tomás le preguntó algo a Patricia. Mamá, dijo, ¿alguna vez te preguntas qué hay detrás de las puertas cerradas? Patricia sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Por qué preguntas eso? Tomás sonrió. Esa sonrisa que ya no era completamente suya. Por nada, solo curiosidad. Y esa noche, Patricia escuchó algo. El sonido de pasos, bajando las escaleras, hacia el sótano de la nueva casa. Y una voz, la voz de Tomás, susurrando. Ya voy, solo dame un minuto. Si alguna vez se mudan a una casa vieja y el dueño les dice que no vayan a cierto lugar, que no abran cierta puerta, que no bajen después del anochecer, escúchenlo, porque hay cosas en este mundo que no deberían ser liberadas, cosas que fueron encerradas por una razón, y una vez que las dejas salir, una vez que las invitas dentro, nunca se van realmente. Esto fue Las Noches. Duerman bien, si pueden. Hasta la próxima noche.